Hola amigos, buenas noches. Alekuns. Lo prometido es deuda. Para la gente que nos sigue en Latinoamérica con Rusia, traemos los últimos acontecimientos. Hoy pasó algo muy importante para Latinoamérica, que fue que habló Lula, le habló muy claro a la Unión Europea de lo que va a enfrentar si ella busca una guerra. Quien se quiere armar es para empezar una guerra. Lo habló claro Lula. Lula sabemos que da las directrices de América Latina. El gigante latinoamericano, lógicamente, como es Brasil. Por eso es tan importante la opinión de Lula. Lula pertenece a los BRICS. Fue el primero con China en dar una propuesta de paz. Entonces, la postura que tiene Lula es muy cierta. Dice que los europeos primero deben pensar en el gasto que van a tener armamentista y luego la reconstrucción de cada uno de sus países. Querer buscar un enemigo imaginario como es Rusia es de loco, ¿no? Psicopático en el caso de los europeos. Nosotros subimos justamente en nuestra página un artículo donde hablaba de la paranoia que tiene la Unión Europea contra Rusia, no solamente la Unión Europea, sino que ha tratado de extender al resto del mundo de que Rusia es el peor monstruo que existe. Sabemos que no, los que conocemos Rusia, hemos vivido en Rusia, sabemos que es un país de paz, gente muy linda, gente... Hoy escuché un comentario de un periodista que decía: todavía no me voy, ya quiero volver. Y eso es lo que acontece con Rusia. Todavía tú no te vas y ya quieres volver. Entonces, la opinión de Lula es tan importante para nosotros los latinoamericanos, porque es una postura de paz. Y hoy justamente lo mismo que aconteció en Europa, en Francia salieron miles de personas a marchar para que Francia deje de apoyar a Ucrania, tal cual, ejército nazista. Lo dicen los propios franceses. Y dígame que la historia, los franceses conocen muy bien a los nazis. Fueron el burdel de los nazis durante 4 años. Entonces, la historia no se quiere repetir. Y en el caso de Alemania, Estados Unidos quiere colocar misiles de corto y largo alcance en Alemania. Y los ciudadanos salieron, lógicamente, a las calles. Los alemanes también vivieron por la culpa de un desquiciado, de un enfermo, que murieron más de 80 millones de personas. Entonces no queremos que la historia se repita. Y con el mismo fantasma, ¿no? El fantasma antes era la URSS, ahora es Rusia. Rusia lo único que yo siempre digo, entrega cultura, música, arte y ayuda al mundo. El único país que todo su excedente se lo entrega a los países más pobres de África. Un país que nunca ha colonizado, nunca, a ningún país. Muy distinto a Europa y a Estados Unidos. Y vemos la situación que está aconteciendo, quiero el canal de Panamá, ahora quiere Guyana, Esequiba, lado de Venezuela, si molestan a la ExxonMobil, quiero Groenlandia, punto, si no le invado. Nosotros conocemos muy bien la historia, nosotros los latinoamericanos. Por eso yo hablaba en nuestra página, en nuestro video de introducción, del apoyo que se necesita en este momento justamente para la gente que quiere luchar en contra del nazismo, para que no se repita la historia.
Europa está empecinada en rearmarse. No le llama rearme a rearme, le molesta hasta a Pedro Sánchez llamarle rearme al rearme. Dice que solamente es abastecerse, su seguridad, que es muy ridículo, ¿no? Y justamente también Lula mencionó la postura que había de Zelensky, que es una persona que no quiere por ningún lado la paz, que ha demostrado hasta ahora con los ataques que hizo en el Kursk a todos los los ductos que llevaban el gas a Europa, los bombardeos. Entonces, antes de firmar un tratado, él ya los rompe, porque hay que entender que para Zelensky es un negocio y punto. Un país como Ucrania, que ha sido pueblo hermano de Rusia toda la vida, porque el conflicto comienza por ahí, pueblo hermano, que estaba siendo masacrado por el ejército nazista de Zelensky. Fue por eso que Rusia intervino. Y no intervino antes porque se llegaban a negociaciones una tras otra, hasta que el 2002 ya no dio para más. Sino el pueblo ruso parlante iba a ser exterminado. Entonces, nosotros el análisis que hacemos de los acontecimientos ahora, lógicamente ninguno quiere paz. Ahora estamos lejos, muy lejos de que en Ucrania y Rusia termine el conflicto. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. A nadie le interesa. A Ucrania no le interesa. Estados Unidos quiere sacar su torta pronto, su pedazo de torta. Y al final, los que sufren, hablando del pueblo ucraniano, son el propio pueblo ucraniano, que son secuestrados en las calles. No lo digo yo, pueden ver miles de videos en las redes sociales. Hombres que son secuestrados, subidos a camiones. Hay uno de hecho que tiró hasta una granada, donde estaban los militares controlando la documentación. Hay más de 30 millones de ucranianos afuera, de refugiados. Y muchos de ellos, la linda Europa, la Europa civilizada, la Europa maravillosa, los quiere devolver a Ucrania, donde son refugiados. Salieron huyendo de Ucrania para proteger a sus familias. Es un pueblo que está siendo masacrado, obligado, un pueblo que no quiere ir a confrontar al ejército ruso, porque ya los mercenarios, muchos mercenarios, ayer mostraba una estadística que eran más de 33.000 mercenarios envueltos en el conflicto ucraniano. Entonces, si nosotros analizamos un poco cómo va a seguir la situación en adelante con Rusia y Ucrania, no va a haber mucho cambio. Las agresiones cada día son más grandes porque en este minuto Estados Unidos le sigue comprando armamento, Inglaterra y Francia le dan toda la instrucción militar. No olviden que hace poco había más de 33 oficiales de la OTAN atrapados en el Kursk, que fue cuando Donald Trump llamó y telefoneó a Putin para que se le respetara la vida. No era por los ucranianos, era por los oficiales de los países de la OTAN. Entonces la OTAN está allá, está hace tiempo. Y lo único que busca la OTAN como brazo armado de Estados Unidos. Estados Unidos no se va a involucrar, la OTAN sí, su brazo armado, como lo hicieron en Yugoslavia. No fue Estados Unidos, fue la OTAN, los países de la OTAN. Entonces, la situación actual, nosotros tenemos que ser muy fríos en ese sentido
Y en este momento es donde justamente el pueblo ruso, que está combatiendo en contra del nazismo, darle todo nuestro apoyo, todo lo que podamos, a través de las redes sociales, a través justamente de la desinformación que hay en la prensa, de lo que está aconteciendo de verdad. No hay una amistad eterna, amigable entre Putin y Donald Trump. Nunca va a existir eso. No va a acontecer, son mundos distintos. Él es un tipo de negocio y Putin es un tipo humano. Que su propuesta para el mundo es un mundo multipolar, donde el voto de Etiopía vale el mismo que Rusia. Eso entenderlo es difícil. Nosotros estamos acostumbrados justamente a un imperialismo, a que Estados Unidos ordene golpes de Estado, saque, entre presidentes, se apodere de territorio. Estamos acostumbrados a eso. La propuesta de Rusia, los BRICS, es un mundo multipolar. Y nosotros los que queremos paz, los que queremos que no vuelva el nazismo, apostamos por un mundo multipolar, donde se respete un país como Etiopía, un país pequeño como Paraguay, cualquier país, Panamá, no que venga un loco y hoy día quiere el canal y punto. Porque él ve chino en todas partes, los ve en la frontera con Rusia, hace frontera con Rusia, al otro lado, no donde está el conflicto. Ve coreanos, ve, en todas partes los ve. Están interviniendo supuestamente el canal de Panamá los chinos, lo que es mentira. Panamá vive del canal, como otros países viven de otras riquezas, como Venezuela vivía del petróleo y ahora no lo dejan vender ni un litro de petróleo para alimentar a su pueblo. Alguien puede gustarle o no Maduro, más un país bloqueado, y no podemos acusar a las víctimas y no a los victimarios que pasen como si aquí no pasara nada. Y pasa, en Latinoamérica está pasando, en el Ártico está pasando, en Medio Oriente está pasando, y lo que tenemos que ver nosotros es que la única solución es que el conflicto pueda llegar a buen término y que Europa entienda de una vez por todas que es un viejo continente decadente, ya no es la que sale a conquistar, masacrar, colonizar y esclavizar al mundo, sino que es una cosa vieja, decadente, que no tiene ni siquiera cómo sostener a sus propios pueblos y que no tiene ninguna capacidad en este tiempo de combatir con un país como Rusia, con una gran potencia. Y Rusia no quiere pelear con Europa ni con nadie, no le interesa. Eso es importante que la gente lo entienda, porque es increíble ver las noticias todos los días de los ataques, la rusofobia que hay en contra de los rusos. Nosotros conocemos muy bien al pueblo ruso, un pueblo maravilloso, maravilloso. Y el que tenga oportunidad algún día de ir a Rusia debe visitarla para saber qué otro mundo es posible. Y los que luchamos por otro mundo posible, estamos al lado de Rusia, no del nazismo, nunca al lado del nazismo. Les prometo mañana, les traigo las últimas noticias, cosas más importantes, un poco de análisis que hacemos con los compañeros antes de comenzar, y conversamos un rato más. Me despido por hoy y
Despacito va Malfoy. Buenas noches.